Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Azal Kaya y Atay Ulusoy, una historia que nunca fue ordinaria, secretos, reencuentros y confesiones inesperadas. Desde hace días, las redes sociales no dejan de hablar del inesperado encuentro entre Azal Kaya y Atay Ulusoy. Ambos fueron captados saliendo del mismo restaurante en Estambul, lo que ha despertado rumores, teorías y sobre todo, muchas emociones entre sus fans. La frase que lo cambió todo fue dicha por Azal Kaya en una reciente entrevista: nuestra historia con Atay nunca fue ordinaria. Estas palabras no solo encendieron las redes, sino que también reavivaron la curiosidad sobre el pasado compartido entre estos dos grandes nombres del mundo actoral turco. Azal y Atay se conocieron en el set de la serie que los lanzó al estrellato. Aunque en ese momento ambos insistieron en que solo había una gran amistad entre ellos, las miradas, los gestos y las palabras decían algo más. Él me hacía reír incluso en los días más pesados de grabación, comentó Azal en más de una ocasión. Pero nunca antes había dicho algo tan directo como ahora. El pasado fin de semana, ambos asistieron al cumpleaños de un amigo en común. Varios invitados confirmaron que, durante toda la noche, Azal y Atay compartieron miradas largas, sonrisas cómplices y hasta una conversación apartada que duró más de media hora. Según uno de los presentes, quien pidió mantener el anonimato, era como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos. Cuando los periodistas los abordaron al salir, Atay respondió con una sonrisa tímida: solo fue una cena entre amigos. Pero Azal, en un tono más misterioso, dijo: a veces los encuentros inesperados nos recuerdan lo que alguna vez sentimos. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una señal de que todavía hay sentimientos entre ambos. Los seguidores de la pareja no tardaron en inundar las redes con mensajes de apoyo y esperanza. Siempre supe que ellos tenían una conexión especial, escribió una fan en Instagram. Otro comentario decía: esto no puede ser casualidad. Azal y Atay están destinados a estar juntos. En una entrevista posterior, Azal fue un poco más allá. Confesó que durante mucho tiempo evitó hablar de lo que vivió con Atay. Nuestra historia nunca fue ordinaria porque nació en un momento complicado de nuestras vidas. No fue solo una amistad, pero tampoco supimos cómo manejarlo, reveló con sinceridad. También añadió: no quiero que se malinterprete, pero hay cosas que el tiempo no borra. Por su parte, a Atay, que suele ser más reservado, se limitó a decir: lo importante es que nos respetamos y que compartimos algo muy bonito. Si el destino quiere algo más, lo sabremos con el tiempo. Esta frase, aunque ambigua, dejó la puerta abierta a una posible reconciliación. Desde aquel momento, los medios comenzaron a rastrear cada movimiento de ambos actores. Fotografías antiguas resurgieron en redes sociales, escenas del set, entrevistas pasadas, incluso capturas de momentos fuera de cámara donde las miradas entre Azal y Atay hablaban por sí solas. La nostalgia se convirtió en tendencia. Twitter, TikTok e Instagram se llenaron de compilaciones de escenas de la serie que los unió, con canciones melancólicas de fondo y hashtags como #Azatay Forever o #lo que el tiempo no borra. Una fuente cercana al entorno de Atay reveló que, tras el reencuentro, él había estado más reflexivo de lo habitual. Se quedó mirando su teléfono durante horas, viendo viejas fotos, escuchando una playlist que le recuerda esos años, comentó. Esto alimentó aún más la teoría de que el actor podría estar reconsiderando decisiones del pasado. Mientras tanto, Azal fue vista en una cafetería en Bebek con una amiga de confianza. Al parecer, según quienes presenciaron la escena, se la notaba emocionada, como si reviviera momentos que creía cerrados. A veces lo que no se dice pesa más que lo que se dijo, comentó entre risas nerviosas, según una testigo que escuchó parte de la conversación. Las reacciones del público no se hicieron esperar. Una ola de apoyo surgió no solo desde Turquía, sino desde Latinoamérica, donde la serie que protagonizaron sigue teniendo un impacto cultural enorme. Fans de México, Argentina, Brasil y Colombia compartieron sus recuerdos y teorías, algunos incluso organizando encuentros virtuales para debatir sobre esta historia inconclusa. En un gesto inesperado, Azal publicó en sus redes una imagen en blanco y negro, dos sillas vacías frente a una ventana, acompañada por la frase: a veces. El silencio es un idioma que solo los que compartieron algo real entienden. Los comentarios se dispararon: es una señal,
Esa silla es para él, el lenguaje del amor es silencioso pero poderoso. Un conocido director de cine turco aprovechó la coyuntura para opinar, Asal y Atay tienen una química que no se fabrica, se siente. Sería un sueño reunirlos en una nueva producción. Hay historias que aún no se han contado, o que merecen una segunda oportunidad. Rumores sobre una posible colaboración profesional comenzaron a circular. Algunos medios especializados afirmaban que una importante plataforma de streaming estaba interesada en producir una serie dramática centrada en una pareja con un pasado complicado. ¿Coincidencia? Muy pocos lo creen. Las especulaciones se dispararon cuando ambos actores comenzaron a seguir en redes sociales a la misma productora audiovisual. Entre bambalinas, los representantes de ambos se mostraban cautos. Asal y Atay mantienen una relación cordial. Cualquier otro comentario es pura especulación, decían en comunicados. Pero en el mundo del espectáculo, a veces el silencio es más revelador que las palabras. Una semana después del famoso reencuentro, Atay fue captado saliendo de un estudio de grabación en Sicily. Cuando los reporteros le preguntaron directamente si volvería a trabajar con Asal, su respuesta fue tan breve como intrigante: todo puede pasar. Días más tarde, Asal asistió a un evento benéfico donde se mostró cercana y sonriente. Sin embargo, en una entrevista que concedió al finalizar, soltó una frase que volvió a encender las alarmas: a veces uno cree haber cerrado una historia, pero luego descubre que solo estaba en pausa. Los fans más atentos notaron pequeños detalles: un anillo que Asal llevaba en una serie antigua y que volvió a usar recientemente, una playlist compartida en Spotify por Atay titulada Lo que no dijimos y un me gusta mutuo en una foto de 2012 que resurgió entre los comentarios. Los analistas de medios comenzaron a comparar esta situación con otras parejas icónicas del cine y la televisión que vivieron historias parecidas. Algunos lo llaman el efecto nostalgia, pero para muchos seguidores se trata simplemente de una conexión que nunca se rompió, solo se durmió un tiempo. Una conocida periodista de farándula turca escribió en su columna dominical: Asal y Atay representan algo más que una pareja mediática. Representan una generación, un momento en el tiempo. Verlos juntos otra vez, aunque solo sea por una noche, nos devuelve algo de esa magia. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada más allá de lo evidente, los indicios continúan acumulándose. Un viaje misterioso a la costa del mar Egeo, donde ambos publicaron fotos con paisajes muy similares, desató una nueva ola de rumores. ¿Vacaciones juntos? ¿Un reencuentro íntimo lejos de los focos? Una fuente cercana al entorno de Asal confesó bajo anonimato: no puedo confirmar nada, pero te diré esto: cuando alguien te hace sentir en casa, siempre hay una parte de ti que quiere volver. Lo cierto es que, con cada gesto, cada frase ambigua, cada mirada rescatada de los archivos, Asal y Atay están escribiendo una nueva página. Quizás no sea una historia de amor tradicional. Quizás sea algo más profundo, más difícil de definir. Pero es real. Y eso, para muchos, ya es suficiente. Porque como dijo Asal en su más reciente publicación, no todas las historias deben tener un final. Algunas simplemente continúan, aunque cambien de forma. Y así, entre recuerdos, promesas no cumplidas y la esperanza de un nuevo comienzo, el mundo entero sigue observando, esperando, soñando, que esa historia que nunca fue ordinaria, aún tenga mucho por contar. Así que, queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Asal y Atay están destinados a reencontrarse sentimentalmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber todas sus teorías. Y si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo del espectáculo.